me siento en casa. Está en casa. Estoy en casa. Espero que siempre todos los que vengan a este lugar se sientan en casa. Porque es la casa de Dios. Es la casa de todos. Recuerdo una hermana que sigue en el Señor, aunque no está aquí. En una ocasión me dijo: ¿sabes por qué volví la segunda vez? Yo no. Por la manera en que me sentí recibido. Porque tú viniste a saludarme, porque un montón de gente vino a saludarme y me sentí cómoda, me sentí bien, me sentí aceptada. Y siguió viniendo y el Señor hizo una obra en su vida. Y eso es tan importante, hacer sentir a los que vienen a la casa de Dios que vienen a su casa. Estaba compartiendo el otro día, hace 2 semanas, la comisión permanente de la FEREDE fue recibida por el rey. Yo formo parte de esa comisión y fuimos a una recepción. Pero lo que más a mí me llamó la atención fue el hecho, pasamos los controles en el Palacio de la Zarzuela y tuvimos que presentar los DNI y tal. Se nos cuadraban todos los miembros de la Guardia Real. Cada vez que pasaba, y oye, no están saludando nunca, ni en el ejército me había saludado tanta gente cuando era cabo. Y bueno, nos montamos en el coche y empezamos a ir hacia el Palacio Real. El palacio está dentro de un parque natural lleno de ciervos, llenos de bambis, hasta jabalíes vimos pasando. Un montón de kilómetros, llegamos, pero al llegar aparcamos el coche y en la puerta del palacio estaba el jefe de protocolo con algunos asistentes. No se pueden imaginar la manera en que nos recibió, con los brazos abiertos diciendo: bienvenidos a palacio, bienvenidos a la casa de sus majestades, son muy bien recibidos, teníamos ganas de que llegaran. Oye, nos dejó y después fue dando la mano uno por uno a los 12 o 13 que íbamos y nos hizo sentir que éramos bien recibidos en la casa del rey. Después estuvimos, hubo que guardar el protocolo y entramos, esperamos que viniera el ministro, después fuimos todos a hablar y estuvimos charlando, nos hicimos la foto y después pues estuvimos hablando con los reyes de España. Pero lo más interesante para mí fue qué manera de darle la bienvenida. Si es que lo hace siempre así, es un especialista en protocolo, o es que el hombre lo estaba diciendo de corazón, pero la verdad es que nos hizo sentir cómodos. Y algunos que iban muy tensos y, oye, ¿esto qué va a ser? Yo no soy monárquico. Se sintió relajado. Y esto es importante cuando la gente llega a la iglesia. Encontrarse que es bienvenido. Porque la verdad es que el Señor siempre nos está dando la bienvenida. Déjenme que les comparta algo. Yo estoy también con mi mujer, con mi esposa, nervioso, porque quisiera decirles tantas cosas y al mismo tiempo no sé cómo. Pero lo que últimamente el Señor está poniendo en mi corazón es la contradicción que es que un Dios trascendente, cuando digo trascendente, quiere decir que Dios, el Dios que nosotros reconocemos, es trascendente, va mucho más allá de cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Trasciende toda su creación, Él va mucho, es decir, Él nos tiene a nosotros en la palma de su mano y nosotros no lo tenemos a Él. Así de grande, impresionante es nuestro Dios. Pero no solamente es trascendente, también se hizo inmanente, que quiere decir que puede estar en seres tan pequeñitos como somos nosotros. Dice el libro de Isaías en el capítulo 57, el verso 15, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre o en la eternidad, cuyo nombre es santo.
Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Así que Dios, que vive en la santidad, en un lugar santo y sublime, también vive con el contrito y humilde de espíritu, con el propósito de reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Y si nos miramos unos a otros, nosotros somos gente humilde que han sido invitados a la casa del Rey. Somos gente humilde a quien Dios les dice: yo vivo allá, soy inmarcesible, no te engañes. Soy inalcanzable, no te engañes. Yo soy trascendente. Estoy por encima de todo lo que he creado. No obstante, también quiero estar tan cerca de ti, tan dentro de ti, que quiero ser tu Dios inmanente, el Dios que habita en mí. Amén. Y ese es el propósito de Dios para con nosotros. Llenar tu vida. Llenarte de Él. Miren, en el Evangelio de Juan, eso es algo demasiado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se nos dice así. Yo no sé si ustedes piensan igual que yo, no tengo por qué, pero a mí me impresiona siempre Juan 1. En el principio ya existía el verbo, la palabra. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. ¿Saben lo que eso quiere decir? Algunos piensan que cuando Dios creó el mundo, lo creó de la nada y decidió pues hacerlo en 7 días. Yo no voy a discutir eso, algunos lo creen, otros no, pero Dios creó el mundo en 7 días. El séptimo, en 6 días, porque el séptimo descansó. Y ahí se acabó la creación. Pero eso es un error. Dios no acabó la creación en el séptimo día. Porque el Señor dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Él tenía un proyecto. Y el proyecto era el verbo. El proyecto de Dios, el término griego es la palabra logos, que se puede sintetizar en 2 conceptos del Antiguo Testamento. La palabra creadora, es decir, la sabiduría creadora de Dios, el plan con el que Dios hizo y planificó la creación, y al mismo tiempo pues es la palabra poderosa, porque no solamente hizo el plan con su sabiduría, sino también lo creó con su sabiduría, que es el verbo, el logos. Así que esa palabra logos tiene 2 vertientes dentro del Antiguo Testamento. Nuestro Dios ya existía, o es decir, la sabiduría interpelaba a Dios, se dirigía a Dios, le hablaba y era Dios. Pero ¿de qué le hablaba? De crear. Y creó con un propósito. Y el problema que tenemos es que muchas veces no hemos entendido el diseño y el propósito de Dios para crear todo. Y Pablo nos dice que todo lo creó para Él, para el Hijo. Luego, la palabra de Dios tenía una razón para crear. Y era que el Padre quería que todo fuera para Él. Y cuando te creó a ti y a mí, pues, wow, Dios nos ha dado una vida, qué bueno. No, ahí no se acaba el propósito. Dios no terminó su creación con el hombre cuando le dio vida. Dios tenía un propósito mayor. Es como en una ocasión, mi esposa trabajó 2 años de jardinera y nosotros teníamos un pequeño parterre en el porche de la casa. Y un día había que limpiar lo que había allí y quitar los matojos, y yo, moviendo los matojos, apareció un guante de cuero retorcido, reseco, de los que ella usaba
para trabajar la tierra y podar y todo lo demás, y estaba lleno de tierra, sucio, había llovido, se había mojado, se estaba deterioradísimo. Y cuando lo quise abrir, dijeron, si lo mueves, se rompe, porque ese cuero se quedó seco. ¿Qué podemos hacer con el cuero? Pues si le quitamos todo el polvo, la tierra, y lo metimos en agua, se mete en agua, eso se puede reblandecer, e incluso se puede volver a usar. La pregunta es, ¿qué es lo que era el guante? ¿El guante fue primero o la mano? Porque el guante parecía una mano, pero estaba tan arrugada y tan destrozada que no parecía una mano. Dios nos creó con un propósito, y creó a Adán para que un día el postrer Adán pudiera encajar en el ser humano, porque el verdadero Dios es la mano. El guante fue hecho a semejanza de la mano. Por eso nos dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza lo creó, para que el día en que el Hijo de Dios viniera a este mundo pudiese encajar como ser humano. De tal manera que Dios, en su plan, en su proyecto, lo que quería era que existiera el Dios hombre. Amén. Y Jesús vino y se hizo hombre, de tal manera que encajó perfectamente entre nosotros. Así es. Pero ese no era solo el propósito de Dios, que viniese Jesús hombre, sino que Él levantara toda una nación, todo un reino de hombres y mujeres semejantes al postrer Adán, a Cristo Jesús. Y para eso Él murió en la cruz, derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, porque nosotros éramos un guante arrugado y seco y duro. Y derramó su sangre y su agua y su vino y su aceite, de tal manera que volviéramos a ser nosotros, pero con un propósito. Su propósito es llenarnos de Él. El propósito de Dios es llenarte con la vida del Hijo, de tal manera que seamos transformados a la imagen de Jesús. El propósito de Dios es que tú llegues a estar lleno como un guante. Su propósito es que lo llene la mano, y cuando la mano ha entrado y llega y te pones bien el guante y te lo ajustas, se mueve, y tú piensas, no se mueve el guante, el guante se mueve porque la mano lo mueve. Y el propósito de Dios para tu vida y para la mía es llenarte con la vida del Hijo, de tal manera que Él pueda guiarte, moverte, y cuando se mueve, tú te mueves. Y cuando atrapa, tú atrapas. Y cuando suelta, tú sueltas. Porque tú estás en Él y Él está en ti. Amén, aleluya. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso no se acabó la creación en el séptimo día. Había un día más. Y ese es el día que nosotros celebramos. Juan dice, el primer día de la semana, siendo todavía oscuro, el Mesías resucitó. Y al levantarse de los muertos, empieza ahí una nueva era, empieza ahí un nuevo tiempo, el tiempo de los hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero y llenados de su Espíritu, para poder crear una tierra nueva, un cielo nuevo, donde reine la justicia. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Ahora bien, Dios, que quiere llenar mi vida, cuando mete la mano, choca con muchas cosas que hay dentro. Porque cuanto más vacío estás, más lleno puedes estar. Pero si está muy lleno el guante de tierra, como que la mano no termina de encajar. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en nosotros se une el viejo Adán y el postrer Adán. Y en nosotros está el Adán que cayó y el que resucitó. Y hay una contradicción. Necesitamos ser liberados del viejo hombre.
Dejar de morir la vieja naturaleza que está corrompida para que el nuevo hombre vaya tomando el lugar que le corresponde dentro de nosotros. El propósito de Dios con hacerte hijo suyo era simplemente uno: hacernos participar con la divinidad de su gloria. De tal manera que si eres hijo, eres heredero. Y si eres heredero, eres también coheredero con Cristo Jesús de todo lo que Dios tiene para ti. Y puedes participar de una intimidad con Dios como un guante puede unirse a una mano y ya no se sabe qué es. Porque hay guantes transparentes. Y cuando ves un guante transparente, no sabes si estás viendo la mano o no. Ah, llevaba guante. Pero era Dios mismo. Y Dios quiere que seamos transparentes como el Hijo lo era. De tal manera que el que miraba con atención veía a Jesús y veía a Dios en Jesús. Y otros lo tenían delante, estuvieron caminando con él 3 años y no lo reconocían. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no sabe quién soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces, ¿ahora qué? Pues mira, ahora lo que tenemos que hacer es limpiarnos un poco. En esta vida no hay nadie que se haya librado de lo que se llama hoy en psicología las heridas. Así es. Uno puede estar bien o mal de salud, puede estar con una salud fuertísima y otro con salud débil. Pero nadie se libra de las heridas del alma, porque estamos en un mundo que está cubierto de tinieblas. Estamos en un mundo donde el hombre quiere y no puede, porque le falta el Espíritu de Dios que lo guíe. Y por eso hay heridas. Y hay, básicamente, se mencionan siempre en psicología algunas heridas. La primera es la herida del rechazo. Hay personas que ya en el vientre de su madre se sentían rechazados. Porque era un hijo no deseado o una hija no deseada. Y el rechazo marca tanto. O alguien que va a la escuela por primera vez y todo el mundo le hace el vacío porque tenía otro color de piel. O porque no era como los demás. O porque fuiste a decirle a papá que jugara contigo y le dijiste, déjame que estoy viendo el partido. Y te sentiste rechazado. Y el rechazo nos marca. El rechazo nos hace daño. Pero ¿sabes quién fue rechazado? ¿Quién llevó esa herida también? Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron se les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Otra cosa es el sentimiento, aunque no sea real, algunos lo tienen, el sentimiento de abandono. Dios ya no se acuerda de mí. Mi padre se marchó cuando éramos críos. O mi padre murió y nos abandonó en cierto sentido. Y aunque no fuera real, porque si un hombre se muere no tiene culpa la criatura de morirse, pero un hijo puede sentirse abandonado. Y el sentimiento de abandono es algo que nos corta el alma. En pocas palabras, pues, es que no me quiere. El Señor Jesús también fue abandonado. Dice Lucas 23:49 que todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que le seguían, se quedaron a lo lejos mirando. Y Él estaba solo en la cruz. Él se sintió solo y abandonado hasta que tuvo que clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que el Padre le hubiera abandonado, pero el pecado hace que nosotros no veamos a Dios. Y en esos momentos de la cruz Él llevaba el pecado de todos nosotros. Y por eso Él no veía a Dios por ningún lado. El Padre estaba con Él. El Padre decía, este es mi Hijo amado. Otra cosa que viene a nuestra vida es la injusticia. Es que no es justo lo que me han hecho. Es que fueron injustos contigo. Nadie se libra de eso.
Pero ¿sabes? También Él fue herido con la injusticia. Por cárcel y por juicio fue quitado. De su generación, ¿quién la contará? Es decir, el Señor fue el único justo que habitó sobre toda la tierra a lo largo de todas las generaciones desde Adán, el único justo que no tenía que morir, y cometieron la mayor injusticia que se ha cometido en el universo, tratarlo como un pecador y llevarlo a la cruz. Él también sintió la injusticia del ser humano, igual que tú lo has sentido en algunas ocasiones. Juan 19:23 también nos habla de la humillación de Jesús. Fue humillado. ¿No te han humillado nunca? ¿No te han hecho que se te suban los colores, que te entre calor y frío al mismo tiempo? Y hasta si uno se va despacito por no meterse en líos. ¿Quién se habrá creído para hablarme de esa manera? Pero todos hemos sido humillados. No me digas que no. Jesús también fue humillado. Lo desnudaron, lo menospreciaron, le pusieron una corona de espinas, le dieron, sálvate si puedes. No dice que eres tú el Hijo de Dios. Gracias a Dios que no lo dice. Y sobre todo, también sufrió la herida de la traición. ¿No han traicionado alguna vez tu amistad, tu confianza? Cuando tú esperabas lo mejor y esa persona que era tu compañero, tu amigo y tu confidente te traicionó. Y yo pensé que era mi amigo. ¿Sabes? Cuando alguien te da una puñalada por la espalda, duele mucho. Pero a Jesús también lo traicionaron. Lo traicionaron. A ti te han traicionado, a Él más. Porque se pasó toda la vida haciendo bien y sanando enfermos y ayudando a todos. Y algunos lo dejaron. Uno lo vendió por 30 monedas de plata. Otro lo negó 3 veces. Y la mayoría dijeron, no le conocemos, y se fueron. Los más íntimos le traicionaron. Lo cual significa que el Señor llevó sobre sí nuestras heridas, las heridas del alma, aparte de nuestras enfermedades. Dice en Isaías 53, ¿verdad? Dice el verso 5, bueno, el verso 4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, con heridas profundas, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Hay sanidad para las heridas del alma, porque gracias a sus heridas nosotros podemos ser sanos. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno siguió su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores, y ni siquiera abrió su boca. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que si cargaba con tus heridas, un día tú podrías ser sanado de esas heridas del alma. Ya sea que hayas sido humillado, traicionado, rechazado, abandonado injustamente, o todo junto a la vez. Él es el que puede venir y sanarnos. De tal manera que cuando nos llena con su espíritu, la mano entra hasta dentro del guante. Y es lo que está buscando en cada uno de nosotros. Pero para poder ser sanados, tenemos que reconocer que necesitamos ser sanados. Porque Dios no hace nada que tú no quieras hacer.
Él quiere llenarte, pero tú tienes que querer vaciarte de ti mismo, de las heridas del alma, del pasado, de los recuerdos que hacen daño. Y decir, Señor, lléname de ti. Porque heredasteis una vana manera de vivir de vuestros padres, pero fuisteis lavados de esa vana manera de vivir con la sangre preciosa del Cordero de Dios, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Y todos, no digo que tu padre fuera terrible, todos, fuera bueno, fuera malo, fuera regular, heredamos una forma de vivir vana, a su manera, que nos han marcado, que nos han señalado, que nos han puesto en una dirección. Y ahora el Señor dice, párate, da media vuelta y sigue mi camino. No sigas la herencia, no sigas lo que te enseñaron, sigue lo que yo quiero mostrarte. Y eso se convierte para nosotros en un camino de vida. Pero hay algunos que tienen un problema, otro más. ¿Saben? Uno de los grandes problemas que tenemos es un problema de identidad. Y cuando no nos sentimos seguros de quiénes somos, de por qué estoy aquí, a dónde voy, qué es lo que quiere Dios conmigo, pues me encuentro siempre que sí, necesito que me sane mis heridas, pero al mismo tiempo, ¿cómo lo va a hacer conmigo? Si yo... Miren, hay un problema. Algunos piensan que maldecir es desearle una cosa mala a alguien, pero no es así. Maldecir es transmitir rechazo. Cuando alguien le dice a un niño, tú no sirves, tú no vales, tú no puedes, te están maldiciendo, porque le estás robando toda la capacidad que Dios decidió poner en esa criatura. Y cuando tú le dices a un niño pequeño, tú puedes, tú vales, tú sirves, no es que le estás inflando el orgullo, le estás animando a hacer todo lo que puede llegar a ser en Dios. Y algunas veces las maldiciones nos alcanzaron y entraron en nuestra mente y crearon fortalezas. No puedo. Yo recordaré toda mi vida el día que mi padre quiso ayudarme a hacer las matemáticas. Mi padre era empleado de banca cuando no existían calculadoras. Y él hacía las sumas así, miraba los números y miraba los números, adelantaba a la calculadora. Yo con la calculadora y él haciendo números y él lo hacía mejor. Y lo terminaba y yo todavía estaba tratando de multiplicar. Claro, cuando ese día quiso ayudarme a hacer las matemáticas, me mató. Mi padre era una buena persona, ¿sabes? Pero este niño que no sabe cuánto son 5 por 5, niño que no sabes cuánto multiplica. Y era una división de 2 cifras. Pero yo me puse tan nervioso y me puse a llorar. Y papá seguía gritando, y este niño, pero todavía no me sabe las tablas. Y yo hacía así con los... torpe. Hasta que mamá vino y dijo, déjalo, si tarda mucho que tarde, déjalo. Y se llevó a mi padre y me quedé yo allí angustiado. ¿Sabes lo que se produjo en mí? Nunca pensé que yo sería bueno para las matemáticas. Cuando tuve que estudiar fui y hice latín y griego, porque ¿quién iba a estudiar matemática y física y química? Si papá dice que soy muy torpe para eso. Una fortaleza mental. Así es. Y se quedó en mí. Después de muchos años, cuando tuve que llevar los libros de la contabilidad de todas las iglesias, oye, pues no era tan malo. Pero lo tuve que redescubrir. Porque a mí me habían puesto una fortaleza mental que decía, tú no sirves, tú no vales, tú eres torpe para las matemáticas. Mejor que estudies literatura y latín y griego. De hecho, eso es lo que estudié. Porque claro, no servía. Cuidado con las maldiciones. Porque ¿saben quién llevó tu maldición para derribar esas fortalezas? Jesús. Jesús. El santo, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Fue maldito, porque escrito está maldito el que es colgado de un madero.
pero su maldición se convirtió en nuestra bendición. Amén. Y tú puedes decir, Señor, libérame de aquellas cosas que me son ocultas, pero que están aquí metidas y que yo me las he creído siempre y que han impedido que tú puedas seguir creciendo y ampliando la vida de Dios en mí, el Zoe de Dios, el lugar de vivir una vida bios, una vida material, natural. Quiero vivir en el poder de tu Espíritu. Lléname, Señor, lléname con tu Espíritu. No quiero... Miren, el Señor vino con un propósito para con los hombres Así es. y era hacerte libre. Libre. Y todavía tiene que hacernos más libres, ¿sabes? Así Porque es. todavía arrastramos cosas que están en nosotros y que no nos permiten ampliar el espacio para que el Espíritu nos llene más. Por eso vino a hacernos libres. Cuando nos liberó, lo hizo en una noche, como la Pascua. En una noche, hemos tomado los símbolos, en una noche sacó a una nación de la esclavitud. A ti te sacó el día que tú dijiste, ven y entra en mi vida. Y te liberó. Pero te hizo libre, pero no te liberó. Porque la liberación es un proceso. La libertad es un instante. Pero después vivir en libertad conlleva el que yo aprenda a vivir como libre. En América los esclavos no sabían qué hacer con lo que le habían dado. Ya soy libres. ¿Y ahora qué? Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo eso. Sí, pero con otra condición. El Señor se ponía muy duro con su pueblo Israel. ¿Saben que en Israel no se podía trabajar en sábado? Y el que no santificaba ese día, oye, que lo maten, decía Moisés. ¿Sabes por qué? Pues Dios le fastidia mucho que trabaje en sábado. No, porque le costó mucho a Dios hacerle entender a un pueblo de esclavos que trabajaba desde por la mañana hasta por la noche, durante todos los días de su vida, a que cambiaran su mentalidad de ser esclavos a ser los hombres libres y las mujeres libres. Se toman su tiempo para descansar también, para celebrar a su Dios, para adorarle, para estar con la familia. Y los esclavos tienen que trabajar siempre, sea festivo o no. Entonces tenemos que entender que el vino nos hace libres, pero después hay un proceso, y ese es el proceso de liberación. ¿Y para qué? Para que te conviertas en libertador de otros. Libres, liberados, libertadores. Discípulo, discipulado, para ser discipulador después de otros. Porque tenemos que transmitir lo que hemos recibido. Pero tenemos que dejarle que él haga el trabajo primero. Porque si no trabaja dentro, ¿cómo va a trabajar fuera? Ahora, nosotros, no sé qué tiempo, que nos llevo el reloj. Me falta, ya tengo que terminar, ¿no? Me dan la hora. Hasta ahí. ¿No le importa eso? Vamos a ir. Si el Señor no hace la obra, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si tú no le dejas a él trabajar, no trates de cambiarte porque no puedes cambiarte. Eres así. Y solamente el poder del Espíritu de Dios puede transformarte en una persona totalmente distinta. Al temeroso lo hace atrevido. Al torpe lo hace listo. Y al que no sirve para nada lo hace ingeniero. ¿Por qué? Porque ese es el poder del Dios que dice yo soy. ¿Cómo es su nombre? Yo soy. Y claro, y uno dice, ¿yo soy qué? Porque uno no es solamente. Necesitamos el predicado de la oración. Yo soy. Y en esta mañana el Señor quiere que tú sepas cuál es el predicado de la oración. Yo soy, y gracias a Dios que cuando le dijo eso a Moisés no le dijo, yo soy el más listo o el más poderoso. Le dijo, yo soy. Yo soy lo que tú necesitas para sanar tus heridas. Yo soy tu sanador. Si estás enfermo, yo soy tu sanador. Si estás dañado, yo soy el sanador de tus heridas.
Si estás maldecido, yo soy el que te bendice. Amén. Si estás perdido, yo soy el que te va y te encuentra. Amén. Si estás solo, yo soy el amigo que está a tu lado. Amén. Aleluya. Yo soy. Qué buen nombre. No podría tener mejor nombre. Yo soy el Dios que tú necesitas. Y si eres el Dios que tú necesitas, es sencillamente por una razón. Se hizo hombre de tal manera que te pudiera entender. Se hizo mujer también, en un sentido. De tal manera que te pudiera entender. Amén. Y él entiende lo que significan las heridas, porque él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, maldecido por nuestras culpas. Pero se convirtió en la respuesta de Dios a la humanidad. Amén. Y entonces, Él es lo que tú necesitas en esta mañana. Amén. Aleluya. Algunas veces nos pasa como a los maridos cuando están viendo el partido de fútbol, que la esposa está en casa, pero como si no estuviera. Es decir, están en casa y dice, ¿quieres, voy a comprar un televisor nuevo? Sí, cariño, sí. Porque está pendiente de otra cosa. Algunas veces Dios nos está hablando y nosotros tenemos la cabeza tan llena de cosas que no le hacemos ni caso. Y está, pero no estás en casa en ese momento, porque estás con la mente en otro lugar. Muchas veces nosotros nos ocurre que estamos incluso en la casa de Dios y alguno está en un rincón llorando y experimentando de Dios, y el otro está en otro mundo. Y estás, sí, pero no estás. Y muchas veces nosotros estamos y nos perdemos la bendición. Así es. Una vez le pasó a uno que no estaba donde debía estar, con los que debía de estar. Y cuando le dijeron, hemos visto al Señor, ha estado con nosotros, hemos partido pan con Él, digo, si no lo veo, no lo creo. Y tuvo que volverse a aparecer al Señor y decir, Tomás, si no meto las manos en el costado y veo sus heridas en la mano, no seas incrédulo, simplemente cree aquí y ahora. El Dios que se llama Emmanuel, el Dios que está con nosotros, es el que quiere trabajar en nuestra vida en esta mañana y ministrarnos. No porque haya aquí un predicador o porque haya muchos predicadores, sino porque te ama y está pendiente de ti. Aleluya. Y quiere mostrarte una vez más que Él puede sanar tus heridas si tú le dejas, que Él puede sanar tus enfermedades si tú se lo pides, que Él puede trabajar en lo más profundo de tu alma para llenarte de su vida, el Zoe de Dios, la vida del Espíritu, para llenarte para siempre. Es decir, cuando Él te llena, hay una paz que nadie te la puede quitar. Hay un gozo que el mundo no te puede quitar. Cuando Él te llena, hay una comprensión de la realidad que es distinta. Vemos las cosas, pero vemos también más allá de ellas, porque sabemos quiénes somos y el destino que tenemos. Y podemos actuar en base a la realidad y no en base a la realidad presente, porque nosotros estamos viviendo ya para la eternidad. Amén. Aleluya. Y Dios, que llama las cosas que no son como si ya fueran, es el que viene a nosotros para llamar a tu enfermedad y decirle, desaparece porque te declaro sano. Y Dios, que llama las cosas que no son como si ya fueran, es el que te llama para decirte, yo quiero sanar todas tus heridas, déjame que haga el proceso en ti. Yo quiero acabar con todas las maldiciones porque yo soy el que te bendice. Déjame ser tu Dios. Amén. Aleluya. Terminamos. ¿Saben? Vamos a orar. Amén. Pero antes de orar quería decirles, si aquí hay alguien que no le ha dicho, Señor, te abro mi corazón, te necesito, si no has experimentado ni una sola vez el amor eterno de Dios para tu vida,
Hoy es el momento. Hoy. No sabes si tendrás mañana, pero hoy el Señor quiere decirte, yo soy tu Salvador. Y le puedes decir, Señor, ven y sálvame. ¿Sí? ¿Habrá alguien aquí? Vamos a hacerlo de otra manera. Les ruego a todos que se pongan de pie. Y si tú necesitas que Jesús venga a tu vida y se convierta en tu Dios y tu Salvador, repite ahí conmigo esta oración. Y vamos a repetirla todos para ayudar al que está. No se preocupe de quién está a la derecha o a la izquierda. Y repetimos esta oración diciendo al Señor, ven a mi vida. Señor, te necesito. Ven a mi vida. Límpiame de mis pecados. Cámbiame. Pon tu espíritu en mí. Guíame. Ayúdame a seguirte. Te recibo en mi interior. En la parte más profunda de mi ser. Te recibo en mi espíritu. Desde ahí sáname, Señor. Y transfórmame a la imagen del Hijo. Amén. Amén. Y como hay algunos que tienen heridas, yo creo que todos, pero algunos han manejado algunas y otras están todavía sin poder manejarse. Vamos a orar por los que siguen teniendo dolor, resentimiento, amarguras, tristezas, penas irremediables, aquellos que todavía sienten soledad y abandono o injusticia o humillación o desprecio. Vamos a orar. No para que desaparezca, porque las cosas no desaparecen así porque sí, pero para que Dios empiece a trabajar en nuestro corazón. ¿Vale? Si lo sientes así, con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, pon tu mano en el pecho. Yo voy a hacer una oración y tú le vas a decir amén a Dios para tu vida. Señor, necesito ser sanado de las heridas del alma que impiden que tu luz llene todo mi ser, que tu espíritu me llene por completo como el guante vacío. Empieza a trabajar en mi interior. Ven, Señor, sáname, porque está escrito en tu palabra que por tus heridas y por tu herida fuimos nosotros curados. Empieza a sanar mi hombre, mi mujer interior. Aquellos recuerdos que están dentro de mí desde la infancia, que me hacen sentir terrible. Sánalo, Señor. Y guíame en el proceso de poder identificar cada vez más aquellas cosas que tú quieres quitar de mí, para ser más libre, para ser más discípulo, para poder dar tu libertad a otros, discipular a otros. Obra en mí, para que tu nombre sea glorificado en mi vida. Esto lo pido porque tú eres Emmanuel, el Dios que está conmigo, el Dios que está con nosotros. Esto lo pido porque tú eres el dueño no solamente de mi espíritu, sino de mi alma y de mi cuerpo. Sáname y seré sano. En el nombre de Jesús. Amén.